Yo soy Aldo Tanús, represento... Yo soy Juan Alberto. Yo soy Eduardo Elías. Y cada uno representa una rama de los socios originarios que era Tanús Hermanos. Cada uno faltaba una de las ramas, o sea que ahora éramos la segunda línea de Tanús Hermanos, ahora quedamos nosotros a cargo de la firma Tanús. Cada uno representa a una de las cabezas originales. Yo represento a mi padre, que era Jorge, Cacho representa a mi tío Juan Alberto, Eduardo representa a Orlando y falta Yamila, que es la presidenta, representa a Segundo. Pero hoy por hoy somos la rama, hoy somos Tanús Hermanos nosotros. La historia de Tanús Hermanos se remonta al año 1972, cuando llegamos acá a Añelo, el 13 de junio de 1972 a las 1:15 de la tarde. Llegamos con un primer viaje con mi tío Jorge, con el papá de Aldo, a Cañero, con un viaje de poste y alambre que levantaron en un campo que arrendaban donde hoy es el lago Ramos Mejía, Picún de Ufú. Disculpame, Cacho, ese fue el nacimiento cuando ellos vuelven acá y compran esta Claro, tierra. claro, sí, por eso. Porque, vamos a decir, el nacimiento de la firma Tanús Hermanos, mis tíos, disculpame. Sí, no, está bien, porque, no sé si me... el nacimiento de la firma Tanús Hermanos, tanto mis tíos empezaron ellos, cuando emigran de acá, de muy chico, ellos empezaron a trabajar. Uno trabajaba, mi padre, por ejemplo, era tractorista, el papá de Aldo repartía carne en un sulky, el papá de Cacho también, sí, la abuela Adela, que era vamos a decir, la cabeza en ese momento, era la que atendía una carnicería. Y mi papá era el que se dedicaba a faenar. Y ahí nace Tanús Hermanos, de ahí nace la firma. Ellos empezaron trabajando, vamos a decir, aparte de tener un trabajo afuera, ellos empezaron entre ellos a juntar para hacer algo. Y que, bueno, de ahí empezaron a trabajar con la carne, mover hacienda, comprar ya sea yeguarizo, vacuno, cordero, chivo. Ese fue, vamos a decir, la actividad que le dio el empuje para llegar acá. Porque desde lo que es de la costa del Neuquén, desde Paso de Indio a San Patricio del Chañar, no había ninguna hectárea bajo tierra, bajo río acá. Acá en realidad los que trajeron el progreso a Añelo, mucho en menor medida, ¿no?, de lo que es el gas y el petróleo, fue Tanús Hermanos, porque Tanús Hermanos fueron los primeros que emparejaron una hectárea de tierra acá. Que hicieron el canal que riega todo el Hicimos el canal principal, que es una boca toma natural con sus correspondientes obras de arte y todo eso. Y eso lo hizo todo Tanús Hermanos. Cuando explota Loma La Lata, que fueron los primeros pozos, que ya estábamos instalados nosotros, veíamos la actividad de aquel lado. Nosotros, hasta hace 3, 4 años atrás, cuando Repsol lo presenta... Ahora vamos a contar bien esa parte. Yo porque tengo también datos de eso, y de ahí nosotros... Bueno, porque la quiero preguntar de esta manera. No teníamos, inclusive mis tíos odiaban a YPF, YPF Estado, porque eran avasallantes, todo. Sufrimos Porque pues, una era la sismografía con picadas abiertas, donde el cuatrelismo Empezaba a diario. diezmó las piletas, cuántas veces fuimos a sacar aparte, animales. ¿sabes que la empresa petrolera, disculpame, no es que uno dice, no, donde entra, mire, los campos que entra la actividad petrolera, se terminan los campos, se termina la hacienda, se termina todo. Y no es porque el petrolero va y mata un animal, no, deja todo abierto, y ahí es donde entran los cuatreros. Es como si a vos te hacen a la parte de atrás de tu casa, te hacen 1000 múltiples picadas y no te vigila nadie.
Entonces, de cajón que a tu casa, A tu casa van a llegar todos los días, porque Entonces, tienen entrada por todos lados. entran y salen Es por lo que cualquier pasa, lado. es lo que pasó en los campos de acá. Acá se terminó la hacienda, se terminó Chivas, se terminaron yeguas. La parte de la fauna. Antes de que lleguemos a esa parte. La parte de la fauna, vamos a decir, leñar, sacar leña, llevan basura, La tiran. llevan leña, o sea, o llevan basura, llevan leña o llevan animales. ¿Se entiende? O sea que no es tierra de nadie. Aparece un tipo, un señor de Buenos Aires, que solamente quería comprar Loma Campana. Loma Campana se le llama porque el paraje Loma Campana está dentro del campo de nosotros. Pero es como si le ponen van de los palotes al lugar y bueno, van de los palotes. Pero justo que Loma Campana, el paraje ahí que es una lomita, ¿no es? ¿Qué año era? ¿Y hace cuánto? 5 o 6 años. Ok. Antes que explote el boom. Aparece un fulano que Porteño. si de Buenos Aires. lo googlea, aparece familia y o casualidad tiene los números, menos los celulares, tiene todos los números de los fijos y empieza a llegar. Llega, lo ve al padre Cacho, que era mi tío el último de los taludos viejos, y Yamila la presidenta. Entonces, que yo les quiero comprar, entonces nunca quisimos vender, porque siempre la historia nuestra fue no vender, originariamente, no vender. Entonces llega el tipo que quería comprar todo el área de Loma Campana, todo el campo de secano que le llamamos nosotros, de Tanoa Urbana, que esas son 8.000 hectáreas, Sí, 7.000 y monedas. No le importaba acá lo que queda el resto acá del bajo, sobre la ruta, sino todo el bajo de Loma Campana. Y bueno, mi prima por correrlo le pide 2.5 millones de dólares. Bueno, resulta que aparece, pensando que lo corría con el precio, lo aparece. Entonces ahí ya me llaman a mí y yo le pedí exorbitantemente 50, no me acuerdo. Dijo que no, que esto, que lo otro. Cuando YPF Estado se vuelve Estado, me llama y me dice que tenga cuidado, que revea la oferta de la venta porque podíamos llegarnos a expropiar el campo. Este hombre. De ahí dijimos que no y de ahí desapareció. Nunca más, pero hizo los viajes hasta que una vez nos damos con el plano de presentación de Repsol en Houston, de todo el yacimiento de Vaca Muerta. Y vemos que la parte de la punta donde estaba la cola de la vaca, vamos a decir, quedaba dentro del campo. Dijimos, bueno, algún día vamos a esperar y algún día nos tiene que llegar. Cuando salta el boom de Vaca Muerta, que ya se entra a hablar de lo que iba a ser Añelo, de lo que entran a preparar, todo, y nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque entramos a ver que el movimiento, si bien no nos tocaba de cerca a nosotros, pero lo teníamos acá al lado. Y bueno, y en un momento llegó que se pasaron para el campo nuestro. Cuando la presidenta hace la videoconferencia de Buenos Aires, cuando se arranca el Loma Campana, ¿te acordás? No, que ese año lo hicieron en un pozo que está De lo de Vela Arriba. de Vela Arriba. Que nada que ver con, Que nada que ver con Loma Campana, pero ahí ya empezamos a asociar porque sale del yacimiento Loma Campana. Entonces, es como que nosotros fuimos también, ¿viste? Vos llega un momento que vos empezás a atar cabo de cosas, pero no la magnitud de lo que fue la explotación en el campo nuestro, que fueron hace 2 años y medio. En realidad, Loma Campana, el campo nuestro, lo agarra la última parte. No al principio. Ya cuando notamos que Vaca Muerta o Loma Campana, o nosotros empezamos a entrar, era hace 2 años y medio, 3, cuando nosotros nos llegan los SPOF, son las autorizaciones de YPF a hacer locaciones. Y de golpe y porrazo, en 2 semanas, recibimos 6-7 locaciones, 6-7 multipados. Y era una constante que habían, en una semana te abrían una locación, te la ataban y ya entraban los equipos de perforación. Entonces, de ser un campo que no tenía actividad, que tenía 2 pozos,
empezó a hacer algo, pero muy, Y terminó siendo una ciudad. Vos veías una ciudad. Nosotros una vuelta hicimos un relevamiento de lo que ingresa al campo. Yo realmente lo hice yo contratamos un guardia. Nosotros llegábamos a tener hasta 2.500 vehículos entrando al campo, al acceso a Loma Campana. Nunca se nos presentaron nada, nunca presentaron el plan. Y realmente siempre, siempre nos mandaban gente, vamos a decir sanatero, porque hasta que no nos pusimos firmes y le dijimos, mira viejo, si acá nos mandan gente que decida lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, porque tuvimos que cortar así, porque nos mandaban gente que nos manoseaban de acá, no manoseaban. Es como que ellos creían que tener a YPF o tener toda la explotación era una bendición. No es salomónico. Es para que vos lo entiendas. Ellos vienen, te piden autorización para hacerte esta locación con un multipack, con los multipack, todo eso. Esto es una locación. Es una locación, ¿no es cierto? Y te hacen una picada, te piden un acceso. Teóricamente, ¿qué tienen que hacerte ellos? La picada de cuántos metros es? De 12. Ahora va de 20. De Ahora van 30, bueno, 20. pero en aquel momento eran de 12 metros. De 12 metros. Y vos llegabas y te encontrabas con una picada de 20 metros o más. Y te encontrabas, que no eran 2-3 mil metros. Y que no era un caño el que enterraba. Pero aparte vos le decís, No, ellos no informan. ahora estamos tratando, creo que también hemos podido que nos entiendan que también somos los dueños, ¿viste? Por más que son los 5 metros, son los nuestros, o 10, pero entonces ellos avasallan todo, ellos tienen que hacer una locación y entran conductos por acá, camino por acá, o sea que te impactan, no solamente impactan esto, impactan una zona muy grande. O sea que vos no podés dejar animales, ¿por qué? Porque no pueden comer porque trafican, entran, o sea que impactan toda una zona. O sea que un pozo así, para dártelo en una escala, hacen una locación acá, impactan toda la mesa. O sea que no es que solamente impactan esto. Ahora, con este boom de vaca muerta, empezar a trabajar, a convertirnos en un inmobiliario nos costó mucho. Porque la historia nuestra, nuestros padres, era decir, no vendan la tierra, no se vende, como la gente de antes. Hoy por hoy vemos que el negocio nuestro es más inmobiliario y más de servicio, inmobiliario al servicio de vaca muerta y inmobiliario al servicio de YPF, que es nuestro operador. En la tierra que hay petróleo vos tenés la servidumbre. Las servidumbres serían un alquiler, un pseudo alquiler mensual, anual, que se paga de acuerdo a un cuadro que está de nación, de acuerdo a la cierta actividad que tenés, es el valor de la unidad de superficie. De acuerdo a eso, nosotros estamos en una zona de secano, o sea que al no haber agua, no estar productiva, los valores no son los mismos que están sobre los valles regados. Entonces un pseudo alquiler del impacto que ellos hacen. Pero es ínfimo. Si vos ves los valores, son ínfimos. Y la Vos, otra, Eduardo, más o menos maneja valores, yo no sé cuánto está, pero son ínfimos. No es como si yo te alquilara, te digo, bueno, yo te voy a poner una industria en tu casa. Y vos decías, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Tal cosa, bueno, yo te mi alquiler, vos me vas a pagar tanto por la actividad que tenés, no, nada que ver. No, realmente no. y Vamos a decir, si esto se tomara como que las tierras de vaca muerta o campana es una tierra que ya dejó de ser de secano, porque ya ahora no es de secano, es petrolera. Entonces se tiene que tomar como petrolera, ¿viste? Y te siguen pagando como secano, donde vos no podés criar más una vaca, no podés criar nada. Entonces te atan a que tenés que estar con ellos y no es compatible el petróleo con la ganadería. Entonces las tierras tienen que, vamos a decir, ya pasan a ser petroleras. Entonces tiene que tomar otro valor. No te pueden tomar por una
por un secano, cuando ya es netamente petrolera. Eso se puede hacer si a vos en tu campo vos tenés como nosotros 8.000 y pico hectáreas, tenés 2 pozos, 3 pozos, que no afecta a la actividad que vos haces. Pero cuando ya tenés 100. Pero cuando vos tenés picadas por todos lados, gasoducto, oleoducto, electroducto, lo que vos imaginés, ya no podés criar nada. Entonces, ¿qué pasa a ser la tierra? Pasa a ser netamente petrolera. Yo trabajo en el Nosotros Estado. no vivimos 26. del petróleo únicamente. ¿Vio? Nosotros hemos trabajado toda la vida. No es que nosotros nos llovió una camioneta porque trabajamos en el petróleo, porque nos cobramos servidumbre. No, nosotros venimos de una familia de trabajo de toda una vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que nosotros somos millones cobramos y no es así. Nosotros tenemos y lo que tenemos porque lo tenemos trabajando. Y si cobramos una servidumbre, ¿cierto? La cobramos porque por los campos que tenemos que comprar nuestros tíos trabajando, la familia también. En realidad el sacrificio El sacrificio. Y la gente cree que nosotros de un día para otro nos tocó la varita mágica de IPF y nos dijo, estos son millonarios. Y no es así. Acá una revista francesa, La Forbes, un pedacito. periodista sacó un pedacito que nosotros, Tanús hermanos, los Tanús multimillonarios, que estábamos tapados en millones y vivíamos en chozas de barro. Sí, tal cual en la revista. Sí. Y usted fíjese cómo vivimos y en qué andamos. Y de paso, mentiroso, porque No andamos andar andamos en camioneta. No serán de alta gama, pero andamos en una camioneta. Vivimos bien. Fíjese que vivimos bien. esta casa la hicieron mis tíos antes que tuviéramos petróleo en el campo. Esta casa Y todo lo que se hizo en la nieve, todas las 160 hectáreas que emparejamos, esa no se hizo todas con petróleo, recursos propios. genuinos de la misma de trabajo. Mi hijo, Cuando digo los mi chicos. hijo que está en la primaria acá, que justo, bueno, les hacen hacer, tienen un paradigma ellos ahí. Por un lado le hicieron hacer, cuando arranca todo, que el acuerdo Chevron con el tema del medio ambiente, lo hacen hacer cómo impacta el medio ambiente, una cosa. Y por otro lado estaba la Fundación YPF, o sea que uno por un lado le mostraban, los maestros le hacían hacer cuánto era el daño que hacía el fracking, y por el otro lado le estaban enseñando YPF lo bueno, lo malo, lo bueno de los beneficios. O sea que, y yo a mi hijo, yo aprendí del fracking, bueno, una vez que miré ese informe Gasland de HBO, que después ir averiguando cuando salía recorrida con los ingenieros a ver algún pozo, es ir a ver que hay fractura, que es un equipo móvil, cuántos son los dirigidos, los radiales, o sea que terminé aprendiendo a ver todo lo que es el fracking y realmente hasta dónde es beneficioso y hasta dónde es perjudicial. Y en realidad eso nunca lo vamos a saber. Entonces, infraestructura, energía, que yo trabajo en la empresa de energía, estamos totalmente colapsados, no tenemos, o sea que no tenés nada, los recursos, o sea que las petroleras o todo el bagaje que trae el petróleo no ayuda socialmente a un pueblito coerañero que era ganadero, frutícola. Se habían puesto en marcha un área muy importante para olivos, frutales, todo, que eso quedó en segundo plano, en quinto plano. Entonces vos decís, bueno, viene Schlumberger, viene Halliburton, viene YPF, viene Chevron, dicen que vienen los rusos. El progreso que ha tenido Agnello, perfecto, pero lo que salía en los diarios, lo que leen las revistas internacionales, no refleja al que vive acá. El petróleo a nosotros, a la vida de cada uno de nosotros no nos afecta si sube o baja, si hay actividad o no hay actividad. Porque en realidad nosotros venimos, cuando estuvimos deprimidos, como cuando
ya la sociedad dejó de trabajar y todo, cada uno tomó su lugar y cada uno vive de lo que tenía. Ojo, O de lo que hace. no vivimos mal, pero no tiramos. O sea que lo que haga el petróleo indistintamente a nosotros no nos afecta. No nos mueve la aguja. No nos mueve la aguja. Nosotros vivimos igual. El día de mañana, cuando venga la explotación o sube, podés volver y te vamos a atender acá. Y vamos a comer un asado, tomar unos mates. Y te voy a recibir el día lunes, martes, miércoles, como Cacho, como Ardo, como cualquiera de nosotros. Y bueno, ahora Y bueno, por ejemplo, se han bajado los pies a la tierra.